Hola chicos, en esta ocasión vamos a trabajar sobre el tema de recursos y apoyos lógicos en la administración escolar. Como hemos estado analizando lo que es toda nuestra investigación o a lo largo de todo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, la idea de la administración educativa mucho tiene que ver con la responsabilidad de un líder o de un director, que es el que asume al final el proceso administrativo en el sentido documental, pero también organizacional. Por lo tanto, vamos a hablar de los siguientes puntos. Uno de ellos sería el factor humano. ¿Qué es el factor humano? Todos los que componemos o los que nos adentramos a una institución. De ahí vamos a la definición del perfil y sus funciones. El perfil como director y el perfil como todos y cada uno de los componentes que nos relacionamos en una escuela. De ahí nos iríamos al tema de contratación y evaluación del personal. ¿Qué características, qué requisitos bases se necesitan o se requieren precisamente para que nosotros podamos llegar a una situación de establecimiento en una institución? Y bien, vámonos también a lo que sería la vinculación externa. ¿Qué sucede en el contexto que está fuera de nosotros, pero que también es parte fundamental para que precisamente se pueda regir o ejercer lo que sería un proceso de liderazgo? Y viene al final lo que sería el intercambio académico. Este normalmente se conoce o se cree que solamente los estudiantes son los únicos que pueden tener esa invitación, esa empatía. Pero bueno, vamos a ver qué es precisamente lo que vamos a trabajar, cómo lo vamos a fundamentar y sobre todo hacia dónde vamos, que es lo que nos conlleva a nuestra enseñanza de este día. ¿Ok? Entonces, empezaremos a hablar sobre los recursos y los apoyos lógicos en la administración. La educación en su comunicación o actores, es decir, los alumnos, los docentes y la misma institución o, como les mencionaba hace un momento, todos los que la componemos, tenemos ciertas necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? Por parte de procesos que nos ayudan a alcanzar ciertos objetivos. Los objetivos, recordemos que los vamos a trazar o los vamos a intercalar de acuerdo a nuestros propios sistemas u enfoques, que estos obviamente tienen que ver hacia dónde nosotros los estamos encaminando. Bien, chicos, dentro de esos recursos y apoyos lógicos de la administración, se lleva o se asemeja a la administración educativa como compuesta. ¿Qué es la compuesta o cómo está estructurada? Bien hablábamos de objetivos, pero estos objetivos se van a los generales y a los específicos. Lo general es quién nos está rigiendo o quién está a nuestro régimen, es decir, en este caso o más conocido como la Secretaría de Educación. ¿Qué nos dice a nosotros como instituciones, a nosotros como docentes, a nosotros como parte de los componentes precisamente que nos adentramos a la preparación? ¿Qué tiene que tener una institución para ser líder, para ser guiada, para ser ejecutada? Y de ahí, obviamente, nos vamos a los objetivos específicos. Los objetivos específicos van a partir de acuerdo a lo que nos están rigiendo a nivel nacional, pero de ahí ahora nos vamos a necesidades particulares que la escuela puede dar o apoyar de acuerdo a lo que se nos está rigiendo o lo que se nos está solicitando. Y de ahí, pues obviamente entonces nos iríamos a una ejecución de esas normas. No nos estamos saliendo de lo que la Secretaría de Educación Pública nos solicita de acuerdo a las normas que están establecidas y que las podemos encontrar, les decía, una de ellas o las que más están actualizando es el Diario Federal. Ahí vamos nosotros precisamente a involucrarnos a cada uno de los cambios o ideas que se tienen que ejecutar en una institución, pero que al final, como les comentaba, se van adaptando según las necesidades internas u objetivos específicos. Bien, chicos, hasta ahí
podríamos decir que el desarrollo de lo político escolar, que es quien nos está rigiendo, estamos cumpliendo sin romper el estatus o el esquema de inducción interna. Ajá. ¿Por qué? Porque algunos a lo mejor nos pueden decir, dentro de las horas lectivas que se tienen que elaborar son 200, ¿ok? 200 días hábiles. Pero ¿qué pasa? Existen escuelas de diferentes instancias o regímenes en las cuales se pueden esos días sustituir, se meten escritos, se meten acuerdos y pueden cambiar las fechas, por poner ejemplo, de los puentes establecidos por el calendario oficial. Tienen siempre que sustentar por qué deciden cambiar esas fechas. Mientras la institución mete el oficio en tiempo y forma y justifique el porqué de esos cambios, puede ser que la Secretaría de Educación Pública se los acepte, siempre y cuando no corte los días establecidos, es decir, los 200. Pueden modificarlos, más no disminuirlos. Eso sí, está estipulado y está desarrollado como una parte de la política escolar o la política gubernamental. Nos vamos a lo que sería nuestra siguiente diapositiva y en esta estaríamos explicando un poquito entonces qué pasa en el desarrollo de los recursos y los apoyos administrativos escolares. Recordemos que tiene que partir de acuerdo a nuestros objetivos, los objetivos institucionales. ¿Quién es el que los regula o quién es el que vincula toda esta información? Es el director. Sabemos que el director es la pieza fundamental de todo lo que puede pasar de una manera interna, pero también de una manera externa. Por lo tanto, se va a ir vinculando con lo que también sea un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, también nos podemos retomar, de acuerdo a los recursos que se tenga, cuáles son las necesidades para mis estudiantes. ¿Y por qué nos basamos a la enseñanza con el desarrollo de los recursos? Porque en muchas ocasiones también los lugares o espacios que nosotros estamos utilizando pueden afectar precisamente al desarrollo educativo. Hay grupos, y que es lo que hoy en día vamos a vivir en el nuevo retorno escolar, donde son muy pequeños. Entonces la población es demasiado grande como para estar en equilibrio o como para estar en ese lugar. ¿Qué se va a necesitar? Empezar a emplear o a utilizar, espacios abiertos. Bien decían, en las escuelas oficiales quizás tengan demasiados patios o sus patios sean muy amplios, algunos cuentan hasta quizás con jardines y ahora esos jardines se van a tener que adaptar o se van a tener que adecuar a aulas un poco móviles, que también lo pudimos pasar o presentar cuando sucedió lo del sismo. Hubo lugares donde precisamente tuvieron que ser modificados o tuvieron que ser nuevamente reestructurados y pues obviamente esto tuvo que hacer cuáles son sus objetivos, cuáles son los materiales y recursos con los que contamos y de ahí obviamente establecer este tipo de relaciones y darles prioridad a lo que sería nuestra escuela, nuestra comunidad, que al final es salvaguardar la seguridad de integración, pero sobre todo también adquirir o incluir el conocimiento mismo. Entonces, ahí estamos ya nosotros desarrollando los planes de acuerdo a lo que se está rigiendo o escribiendo dentro de los planes de estudio, que les decía, es salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes, pero al final nos va a llevar a un proceso de gestión y ese proceso de gestión se enlaza con las ideas administrativas y los recursos que se nos están proporcionando. En escuelas particulares quizás cambia o varía un poco esta situación, pero no por ser particular quiere decir que tenemos que romper lo que está estipulado en las normas o en los programas. El ejemplo que les ponía hace un momento de salvaguardar la integración y la seguridad de cada uno de nuestros estudiantes y también obviamente de la población a la cual nosotros estamos colaborando, ¿sí? Es decir, al personal administrativo, al personal académico, todos los que lo componen. Por lo tanto, sería establecer la organización y estructurar
cada una de las situaciones institucionales que en ese momento se requieran, ¿sí? Bien, vamos a otro paso muy importante o a otro subtema, que sería el factor humano. ¿Qué pasa con el factor humano? Si hace un momento también estábamos mencionándolo, que es un elemento principal o primordial para precisamente llegar a esos resultados. Primero, debemos de saber que la importancia de todos los que conforman esa institución es un factor humano, mismo que son los que los integran, como directores, subdirectores, coordinadores, docentes, personal de apoyo, alumnos y los mismos padres de familia. Todos al final somos un equipo, todos al final tenemos una responsabilidad y todos contribuimos a lo que sería el desarrollo y el desempeño de un factor humano y están integrados en este rubro o en este punto. Hablaremos entonces un poquito acerca de lo que son los docentes, de ahí nos vamos a las situaciones directivas y las responsabilidades que también el personal externo puede tener a lo largo de esta preparación o este seguimiento. Bien, le damos la importancia en primer lugar a los docentes porque son con los que más están apegados nuestros alumnos y a su vez serían los que integran el conocimiento, pero que también son el vínculo o el enlace entre las situaciones directivas y entre los padres de familia y la organización, es decir, interna y externa. Por lo tanto, son los protagonistas de todo hecho educativo. Ellos son los que al final hacen una institución o somos los que al final estamos como responsables a que ésta realmente funcione. Si no hay un buen líder o no hay un buen educador, líder en el aula, si no lo hay, si no está preparado, si no está calificado, pues obviamente no va a poder adquirir o transmitir a nuestros alumnos lo que realmente se necesita en una preparación académica. Por lo tanto, hay que generar intelectualmente la parte de las corporaciones, de las empresas, que tienen que ser sólidas, integrales, funcionales, pero sobre todo éticas al precisamente involucrar lo que sería la capacitación y la contratación de este personal. De ahí nos iríamos a la elaboración de materiales actualizados de esta misma información, lo que les mencionaba. Si un maestro no está calificado y no se va actualizando, no va a tener la facilidad o flexibilidad que se requiere para que nuestros alumnos o nuestros estudiantes puedan tener un aprendizaje y con ello una unión. Yo les decía que la unión tiene que ir con el director, pero también tiene que ir con lo que sería la parte externa o la parte con padres de familia. Cómo nos pueden apoyar, hacia dónde va y cuáles son todas estas estructuras o rubros. Por lo tanto, formular la parte de estudios y la gestión del programa genera una situación anual o una situación que día con día tendremos la responsabilidad de estarnos actualizando. Nosotros como docentes tenemos una idea o un compromiso personal, pero también social, así como lo hacen los médicos. Los médicos no solamente se quedan con lo que ellos estudiaron a lo largo de su preparación, tienen que estar actualizados y capacitados para que esos resultados sean favorables. Pasa lo mismo con nosotros como docentes. Si nos quedamos solamente con lo que nos digan en la escuela o en la institución, nunca podremos crecer y sobre todo transmitir. Recordemos que las generaciones son distintas y al ser distintas va variando el método o va variando la técnica en que nosotros vayamos a decir o incluir en el aula, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que pasa entonces con el factor directivo o los directores. Ellos, su finalidad o su función es determinar los espacios escolares, asumir la responsabilidad también interna y externa, pero de una forma integral y justa, facilitando obviamente el apoyo y el diálogo o el desarrollo del debate, no solamente quedándose en la posición o en la idea de una sola persona. Es decir, cuando existen alguna problemática dentro del aula, no solamente es escuchar las necesidades u opiniones del estudiante o del alumno en cuestión. Aquí es analizar, ser flexible, empático y también saber la otra
situación o la otra contraparte. Puede ser del mismo docente o bien de otros de sus compañeros que estén suscitando ante dicho problema. Aquí tiene que haber precisamente esa flexibilidad, esa empatía, esa situación de liderazgo para poder medular y regular qué es lo que realmente suscita. Porque en muchas ocasiones nos dejamos llevar por lo que es la idea de alguien. Y más si nos vamos a una escuela o a una institución particular. Como el alumno es el que paga, para la institución o para el director siempre va a tener la razón el cliente en este caso, porque no lo ven como factor humano, no lo ven como necesidad social, aquí lo ven como necesidad individual y personal o particular. Las instituciones particulares se rigen a la cantidad de lo que serían los estudiantes. Por lo tanto, tengan o no la razón, siempre se la van a dar. ¿Por qué? Porque al final es un ingreso para ellos. Se justifican, ellos pagan, aunque al final nosotros como docentes o ustedes como futuros docentes puedan llegar hasta perder alguna de sus, las situaciones que el mismo colegio les puedan dar. En ocasiones, yéndonos a una situación más grande, pues es la contratación o recontratación del mismo servicio, pero por una situación de error o de un mal comentario que no siempre es lo más justo o real. Por lo tanto, el líder o director tiene que tener la capacidad y la habilidad de planear, pero también de organizar. Organizar las situaciones individuales, organizar las situaciones sociales, organizar el equilibrio que se pueda suscitar o tener ante dichas situaciones. Por lo tanto, tiene que tener la claridad y calidad de un control. ¿Cuál sería el control? Flexibilidad, empatía, realmente llevar un liderazgo y no una jefatura. Y pues obviamente para ello también existe una situación de supervisión. Supervisión interna y externa. Supervisión en el aula, seguimiento en ese proceso, acompañamiento y estructura. Si yo voy a juzgar o etiquetar a un docente, es porque también tengo las herramientas, pero también tengo las habilidades. Es porque también tengo la técnica, pero también tengo el conocimiento. Es decir, hubo un acompañamiento. ¿Cómo podemos modificarlo? ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Quién es el que está fallando? Si en realidad es el docente o puede existir el alumno. El director tiene que tener la calidad y la claridad suficiente para quizás no acompañar al docente porque no es el que está en el error, sino hacer un acompañamiento con los estudiantes de acuerdo a lo que se está necesitando o se está rigiendo, que es un cambio de, si no es de comportamiento, puede ser de redacción, puede ser de lo que suscite de acuerdo al problema que se está generando. Entonces, todo esto tiene que adentrarse a un proceso de supervisión. Si no están supervisando, si no estamos controlando, si no estamos dirigiendo, si no estamos acompañando, entonces el director no está cumpliendo con lo que es su responsabilidad, que al final sigue siendo la vigilancia y el cumplimiento de los contenidos académicos, pero también de los contenidos disciplinarios, de los contenidos hasta económicos. ¿Por qué? Porque el director se convierte en un modelo medular entre, entre directores generales o autoridades oficiales y entre docentes, padres de familia y alumnos. Por lo tanto, es de calidad o de claridad, y más de calidad y de claridad de conocimiento, de actitudes y de estar actualizados. ¿Okay? Vamos al siguiente factor que interviene dentro del desarrollo humano y que es precisamente el apoyo externo. ¿Quiénes son los apoyos externos independientes de los padres de familia? En este caso, los supervisores o los que están alrededor de una institución y que al final nos rigen. Por lo tanto, se involucran los recursos también, recursos tecnológicos, recursos digitales, recursos tiempos, recursos dinero, ¿no? Son muy importantes para saber quién nos va a apoyar en el cambio o en la adecuación de esta nueva estructura.
Les ponía el ejemplo, ¿qué va a pasar ahora con este nuevo regreso a clases? ¿Cómo se van a implementar esas carpas? ¿Quién va a dar esos recursos? ¿Quién los va a colocar? ¿Quién va a estar supervisando? Porque no solamente es la situación CEP, también los mismos padres de familia deberían de comprometerse como sociedad, como componentes de lo que serían grupos de padres de familia, donde estén viendo que realmente se salvaguarda la seguridad e integridad de sus hijos, pero también del personal que colabora en esas instituciones. Por lo tanto, tendrán que hacer guardias, tendrán que hacer comisiones, tendrán que hacer una situación donde hoy nos estaremos dando cuenta que no solamente el personal que está ahí puede cumplir con ello, sino que hoy se necesita mucha más manos para poder llegar a esas metas y a esos objetivos. Por lo tanto, es componer con los desarrollos de investigación, que es lo que nos dice las autoridades escolares, pero qué es lo que nos dice en este caso, siguiendo el ejemplo que les estoy dando, el sector salud. ¿Cuáles son esas indicaciones que nos dan? ¿Cómo se está subsidiando? ¿Realmente se está cumpliendo con lo establecido? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces ahí ya se establecen comisiones y de ahí se da ese seguimiento. Continuamos con lo que sería la definición de los perfiles y funciones. En el cuestión de los perfiles y las funciones, más las podemos encontrar en un programa que se llama Profesiograma, exactamente, donde nos están diciendo, de acuerdo al nivel, de acuerdo al lugar en donde nosotros podamos ir trabajando, cuáles son las características, pero sobre todo las especialidades o licenciaturas que nos permite estar en el sector preescolar o en el sector superior, cuáles son las materias que nosotros podemos dar o hacia dónde vamos. Entonces, no me voy a detener en ese porque varía de acuerdo al nivel educativo en el que nosotros estemos, pero sí los invito a que lo descarguen o que bien lean precisamente el profesiograma dependiendo al nivel que ustedes vayan a trabajar, para que conozcan un poco más de las especialidades que la autoridad nos favorece para entrar a trabajar ahí. Así es que solamente les mencionaré a grandes rasgos qué es lo que valoran o qué es lo que se toma en cuenta para que precisamente puedan ser contratados. Y estaríamos hablando que se propone que parte de la elaboración del perfil de egreso o profesional se considere las siguientes etapas. Una sería la parte de investigación de los conocimientos. ¿Cuál es tu perfil? ¿Cuál es tu licenciatura o especialidad? ¿Cuáles son las técnicas o procedimientos disciplinarios y aplicables a la solución del problema? ¿Del problema de quién? ¿De quién me va a contratar? Es decir, no me voy a ir a una situación de una licenciatura en preescolar cuando mi contratación es para un maestro de secundaria, porque su perfil no me va a funcionar. O al revés, no me voy a ir a buscar una licenciatura en historia, por ponerles un ejemplo, si en realidad me va a cubrir o mi necesidad o mi problema es para cubrir el rubro de preescolar, porque el perfil no lo acepta y no lo permite, ¿ok? Entonces se lleva una investigación. Esa investigación tiene que ver precisamente con las áreas a las que podrían incluir el trabajo o profesión, que es lo que ahorita les estaba explicando. También tiene que ver con la situación de análisis de las tareas potenciales a realizar por el profesor. Si va a trabajar con niños pequeños, si va a trabajar con adolescentes o va a trabajar con adultos. Todo esto va variando. ¿Quién nos los va a decir? El profesiograma. Determinación de la población donde pueden incluir los trabajos o profesiones, cuál es su experiencia anterior de ese personal, desarrollar un perfil profesional a partir de la integración de las tareas de la población, donde va a laborar. Yo les decía, no es lo mismo trabajar en una escuela rural que en una escuela urbana o semirural.
también esas características y la experiencia que la persona que nosotros vayamos a contratar tiene la importancia de darle valor, el por qué sí la voy a contratar ahora o por qué aún no es tiempo. De ahí se va a validar lo que ellos entregaron o lo que ustedes entregan en su currículo como parte de su perfil profesional y pues obviamente llega un proceso evaluativo. El proceso evaluativo en escuelas oficiales es el previo para poderte definir una plaza. En este caso, en las escuelas particulares, se va variando y estos pues obviamente también te lo pueden manejar a diferentes tipos de contratos. No solamente hablamos de exámenes psicológicos, psicométricos, motores, sino que también tiene que ver con las habilidades que tú puedas desarrollar a lo largo de aproximadamente 3 meses, que son los contratos iniciales, y de ahí medio ciclo hasta cada ciclo escolar. Entonces va a variar o va a cambiar de acuerdo a las necesidades de la institución y obviamente el resultado que ustedes vayan dando a lo largo de su servicio. El reclutamiento del personal tiene ciertos procesos, algunos ya los estuvimos mencionando, y estos se utilizan en empresas o instituciones para convencer al personal que acepte trabajar con ellos. Muchas veces nosotros creemos que puede ser al revés, que las empresas también son las que nos pueden decir si eres apto o no. Pero cuando nosotros entre más experiencia tengamos, entre más calificados estemos, aquí podemos tener esa otra prioridad o ese otro seguimiento, en decir nosotros si realmente deseamos trabajar con esa empresa. ¿Por qué? Porque la calidad, la capacidad, la preparación ya la tenemos, la experiencia ya la tenemos. Cubre ahora, nosotros tenemos que valorar, ¿cubres con mis necesidades? Sí o no. Y de ahí, pues obviamente llegamos entonces a acuerdos y a competencias, o bien aceptaciones de ese seguimiento. Por eso también son los contratos de 3 meses, porque también es una adaptación para ti el saber si te vas a adecuar en esa institución o no, si realmente está de acuerdo a lo que tú esperabas y están cumpliendo con todo lo que ellos te habían planeado. Si esto es así, pues entonces el contrato continúa por o para ambas partes. Es un sistema de información que a través de los cuales la organización ofrece las diversas vacantes que obviamente el mercado pueda regir. No solamente hablamos del personal docente, sino yo les decía, también del personal directivo, también del personal de apoyo. Todo lo que nosotros estamos conllevando o componiendo como una escuela entra dentro del recurso y de la formación o experiencia que ésta pueda tener ante un perfil. Se reconocen que las personas que están en el proceso de reclutamiento tienen que ser objetivas. Al final se los manejaba en las diapositivas anteriores, tienen que ser personas empáticas, tienen que ser personas sobre todo éticas y personas que garanticen el desarrollo del proceso de selección y para lo que va a ser. Aquí no es hay amistades o hay empatía contigo, que es me sirves o no para la función que vas a estar laborando. Aquí es más que un conocimiento o más que una situación de empatía, es la actitud y la experiencia que ellos pueden tener. Entonces, para la contratación y evaluación del personal, les decía, hay ciertos pasos, hay ciertos tiempos y dentro de esos tiempos son el cumplimiento de los requisitos del puesto de trabajo que nosotros vamos a ejercer. De ahí, extender las atribuciones del perfil de nosotros. En sí también no solamente contamos con una licenciatura, sino también nos hemos actualizado y cuántos cursos tenemos, cuál es la experiencia que nosotros hemos regido, quién es la persona que nos ha estado recomendando o qué es lo que ha pasado a lo largo de nuestra trayectoria. De ahí, pues obviamente se arma el expediente y se completa. Muchas empresas también toman en cuenta o te consideran lo que sería tu situación de salud, cómo es tu situación de salud actual. De ahí viene el siguiente de dar las altas a lo que sería el personal de la institución.
ya entregamos toda nuestra documentación, ya revisaron, ya estamos aptos o ya cubrimos con todos los requisitos que la institución necesita para cumplir con esos perfiles o esa situación, y de ahí, pues obviamente la empresa también tiene un compromiso. Se termina el contrato y pues obviamente todos tendrían que, si le vamos a dar continuidad, que cumplir con lo establecido. Por lo tanto, sería parte de la evaluación que nos va a dar el pie o la pauta para poder continuar en esos lugares, sería la puntualidad y asistencia. No fallamos, si fallamos, llegamos tarde, a lo mejor nos comprometimos a algo, pero en realidad la escuela o institución nos queda demasiado lejos, y durante ese tiempo o durante ese lapso de observación y evaluación, pues no estamos llegando en tiempo o estamos faltando constantemente. Eso obviamente va a hablar de lo que sería un interés o una capacitación. Como en este caso, si somos docentes, cómo controlamos la clase, si realmente preparamos clase o simplemente damos una sesión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Somos personal calificado o no? Entonces, no solamente se ve el factor externo, que es el desarrollo curricular, sino también las habilidades, capacidades y actitudes que cada uno de nosotros tenga al estarse dirigiendo, pero también al estar enfrentando la situación a la cual nos vamos a rentar, por llamarlo de alguna manera. Si somos docentes, si estamos calificando, si estamos revisando, si estamos generando el conocimiento que nos dice o que se señala en nuestro título o en nuestro papel. Somos realmente calificados para esa labor. Entonces ahí ya se está haciendo una evaluación integral de una manera interna y externa, y se genera un cumplimiento de metas y objetivos de acuerdo a lo que se estableció en un inicio con el contratante o la empresa o institución a la cual nosotros nos vamos a elaborar. Entonces, ya que habría una congruencia de una manera externa, es decir, de todo lo que yo sustenté en mi currículum es respaldado porque ya se ha visto que realmente soy docente calificado, que realmente estoy comprometido, que sé que tengo que pasar lista, que sé que tengo que calificar, que sé que tengo que hacer una planeación, o sea, ya no es necesario que me lo digan. Simplemente yo ya estoy llevando ese mecanismo. Entonces ya hay congruencia en que sí, en efecto, he elaborado como docente y que hay una empatía o una relación en lo social. Conozco que en mi planeación y en la experiencia o en la situación de clase manejo las cosas internas, pero también las cosas externas. Hago que mis alumnos relacionen los contextos teóricos, pero también los conocimientos prácticos o conocimientos pedagógicos que al final les van a dar esos resultados o ese desafío. Por lo tanto, va a haber demandas sociales, pero también culturales. Que si yo estoy hablando de un tema, no tenga que cambiarlo por otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo desconozca. Muchas ocasiones es más fácil decir, no me acuerdo, no lo conozco, investigo o investigaremos juntos y el día de mañana lo aclaramos, a decir algo que realmente no sea así. Entonces ahí estaríamos generando una situación cultural de rompimiento a un crecimiento social y obviamente personal y ético. Por lo tanto, es válido hoy más que nada o más que nunca incluir las situaciones tecnológicas, pero también a lo mejor hasta las situaciones económicas. ¿Y a qué me refiero a las situaciones económicas en el aula? Pues obviamente en donde les decía estamos parados, qué material tienen mis alumnos o hasta dónde yo puedo solicitar para que precisamente podamos seguir trabajando en ese tema. Pero bueno, yo docente a lo mejor sí tengo la tecnología, el material suficiente y puedo acercarles, acortarles la situación económica a ellos sin perder de rango o sin perder el interés que conlleva la enseñanza-aprendizaje. Por eso hay que tener la pertinencia suficiente y de ahí la eficacia de una manera externa, pero también de una manera social, la misma que nos va a llevar a cumplir con los objetivos y los logros a corto, mediano y largo plazo
según nosotros estemos marcando o estableciendo en cada una de las etapas a las cuales estaríamos nosotros trabajando o transmitiendo esa misma idea. ¿Qué pasa entonces con la situación de intercambios académicos? Aquí ya estaríamos tomando o hablando de un tema acerca de las necesidades ya del aula, las necesidades de los alumnos, pero también de la institución total. ¿Por qué? Porque la institución va a crecer. Si es una escuela o una institución de calidad, ella precisamente se va a encargar o va a compaginar con estos famosos intercambios, donde los programas generan una situación media en la cual los estudiantes, docentes y hasta personal administrativo pueden generar una visita a otras instituciones, pero no instituciones de la misma zona, región, sino que ya se estarían trasladando incluso hasta otros países. Estas partes de realizar las actividades y características académicas siempre van a tener una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que sirvan precisamente para la capacitación y la inclusión de esas nuevas tecnologías o ideas, de esa nueva manera de enseñar. Por lo tanto, promueve la interacción con las diversidades culturales, pero también acerca de los idiomas y obviamente de los métodos de aprendizaje, entre otros aspectos que puedan favorecer sus logros o resultados. El intercambio del desarrollo académico tiene ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas de esos intercambios? La posibilidad de interactuar con la metodología de la enseñanza y el aprendizaje, pero también aperturar a nuestros horizontes las culturas lingüísticas, académicas y sociales que tenemos nosotros como país o bien los otros, a los cuales estamos haciendo ese intercambio, desarrollando la autonomía y la adaptación de acuerdo a cada cambio, generando de nuevas ideas y enriqueciendo el intelecto. Al final, se adquieren de nuevos contenidos o tactos para su presente o futuro profesional. Y pues obviamente te abre muchos horizontes. ¿Por qué hacer entonces un intercambio? Los intercambios te permiten interactuar con otros métodos y otras enseñanzas de aprendizaje de acuerdo al mismo nivel, a las edades y a quien estemos nosotros capacitando o calificando para que pueda transmitir y compartir con los demás de su propia experiencia. Por lo tanto, se presentan nuevos horizontes culturales, bien les mencionaba lingüísticos, que es la manera de hablar, de expresarnos, de escribir y de transmitir esas ideas académicas y sociales que nosotros creíamos que eran las más correctas o adecuadas. Pero al vivir un intercambio o al vivir este equilibrio, pues nos vamos a dar cuenta que en ocasiones estamos cortos a una idea real, que en ocasiones nuestra enseñanza-aprendizaje no ha sido la más apta o lo más idónea para calificarnos como país de primer mundo. Entonces, ¿qué es lo que ha surgido en los otros países y cómo les ha funcionado para que nosotros quizás lo podamos aplicar como individuos o como institución y podamos empezar a competir? Y quizás de cambiar de ser un país de primer mundo a llegar, de tercer mundo llegar a uno, o al revés, qué es lo que está suscitando. Pero bueno, puede ser propio cultural de la investigación de diferentes contextos, porque bien lo decíamos, es que ellos son del país del primer mundo, es que a ellos sí los apoyó el gobierno, es que ellos, su calidad económica es diferente, su situación laboral son de menos horas, en las empresas existen descansos, ahí pueden incluso si tienen la necesidad o ha llegado el momento del cansancio, ellos pueden descansar. Sí, pero recuerden que al final los cambios comienza por cada uno de nosotros y de ahí nos vamos a más. Y si aquí una institución desea cambiar, pues lo puede hacer, pero también con la capacidad y calidad que los que estaríamos integrándolo estamos comprometidos a lograrlo. Y eso se denomina como embajadores de la propia cultura
o visualización de diferentes contextos. Lo que yo vi, lo que yo experimenté, lo que yo escuché, hoy lo transmito a mis demás compañeros, independiente del nivel o del perfil en el cual nosotros hayamos tenido esa oportunidad. Si soy administrador o soy directivo, aprendí en el intercambio con el mismo directivo, platiqué con él y hoy lo puedo transmitir. Si fui docente, también platiqué con otros docentes, viví la experiencia con ellos y hoy la puedo compartir, o como estudiante, que ellos estarían conviviendo con los de su edad y podrían complementar o platicar con el resto de sus compañeros de lo que precisamente suscitó en ese lugar. Y ahí se les llaman embajadores. Desarrollan autonomía de adaptación al cambio de generaciones nuevas, de ideas que enriquecen al final la interacción. Y esto se adquiere a nuevos contactos para su presentación a futuro, personal, profesional, social, de acuerdo a lo que nosotros nos hayamos comprometido y encaminado a esa responsabilidad. Pues bien, chicos, con esto estaríamos terminando lo que sería el tema de los recursos y apoyos lógicos en la administración escolar y espero que les haya quedado claro. Muchas gracias.